Quien tenga la más pequeña idea de lo que significa pensar en el espíritu, vivir en el espíritu y utilizar el cuerpo físico como mera herramienta, si no se siente tan atrapado que se identifica con él, entonces puede cantar una canción sobre la miseria de tener que utilizar un cuerpo masculino en una encarnación, lo cual naturalmente también se infiltra en su cerebro, porque se nota que también las formas del cerebro, por haber penetrado más toscamente en la materia, son más difíciles de manejar que las formas más blandas del cerebro femenino, que no están tan inmersas en la materia. Si uno tiene que elevarse a los mundos superiores para convertir las verdades en pensamientos, es ciertamente más difícil entrenar un cerebro masculino que un cerebro femenino. Rudolf Steiner. Al comienzo de la manifestación en el universo, todo es una unidad. Y el ejemplo del huevo es muy ilustrativo. El huevo es una unidad que adentro tiene una masa homogénea. Tiene una clara y una yema, que es la única diferenciación. Ya empieza a ver la polaridad. El huevo es uno solo. Es hasta elipsoide, que es la forma del cosmos, porque representa la vida. Y en esa masa homogénea, aunque ya se ve la polaridad en forma de clara y yema, sigue siendo algo no diferenciado, homogéneo. ¿Qué significa? Que lo que va a aparecer cuando se manifieste lo que allí está latente, pues toda esa sustancia va a dejar de existir como tal. Esa sustancia está en estado de caos. Repito, esa sustancia homogénea se encuentra en estado de caos. Ese es el significado de caos, una sustancia o una situación indiferenciada. Lo que aparecerá después es algo diferenciado cuando el pollito se desarrolle y nazca. Y pues ya vamos a ver ojos, pico, patas, pelusa, sangre, órganos, huesos, ligamentos. Está diferenciada la sustancia. De esa misma sustancia se formó. Entonces, al principio es un estado caótico y luego es un estado diferenciado, ordenado. Caos no significa desorden. Eso es lo que el lenguaje ha traído. Porque el lenguaje siempre se presta para cosas así, mal interpretadas. Entonces decimos, esto está caótico. Pues sí, cuando algo no se ha diferenciado, ordenado en una dirección específica. Pero el origen es muy profundo, es espiritual. Significa aquello que está ya latente como en una semilla. En una semilla de un árbol está todo ahí, las ramas, el tallo, las raíces, latente, pero no se ha manifestado, no se ha diferenciado. Entonces, antes de hablar de la polaridad, es importante que siempre se tome en cuenta que todo es una unidad dentro de eso, que luego se manifiesta en polaridad. Entonces, cuando uno empieza a hablar de la polaridad, por ejemplo, el mal y el bien, y si uno no logra mantener en la conciencia la unidad como concepto universal, pues se pierde. Entonces dice, el mal está en contra del bien, el bien está en contra del mal. Pues sí, en cierto sentido, sí, pero es lo mismo. En esencia, todo el mal y todo el bien juntos es el universo. Es Dios. Porque luego hablan también de Dios y del diablo como una polaridad. Se puede usar en el lenguaje. Pero desde el punto de vista científico espiritual, lo malo, el diablo, es parte del proceso de la creación y de la evolución que tiene que existir. Entonces lo comento solo para que desde un principio tengamos esta idea clara. Tenemos, por ejemplo, en los átomos de la materia, una clara diferenciación
de algo que está en el centro, que es el protón, y algo que está en la periferia girando, que es el electrón, que pueden ser varios, ¿no? Pero eso es una polaridad. ¿Por qué? Porque el protón tiene polaridad positiva y el electrón polaridad negativa. Estoy hablando de lo más pequeño que el ser humano le llamó átomo, porque átomo significa sin división. Eso en las fuerzas manifestadas como electricidad, pues también vemos lo positivo y lo negativo. Necesitan los dos para poder manifestarse la electricidad. En el imán, o sea, en el magnetismo, igual, la fuerza de atracción, la fuerza de repulsión. En cualquier manifestación, vamos a ver que en la materia puede haber algo oscuro porque reconocemos algo que está claro. Si no, no podemos decir que está oscuro. Entonces, todo es relativo. Si decimos esto está frío, es porque conocemos el calor. Si decimos está caliente, es porque lo comparamos con algo que está menos caliente y decimos frío. Entonces, esto es un principio que se manifiesta incluso en la vida cuando comienza. Tenemos para manifestarse, tiene que haber, que luego veremos en el principio de generación con detalle, hombre, mujer, polaridad positiva, activa, polaridad pasiva. De manera que el espermatozoide y el óvulo pertenecen a esta dualidad muy marcada, donde la célula más pequeña es el espermatozoide y la célula más grande dentro de un ser humano, pues es el óvulo. Se unen y forman una unidad, el cigoto. Y para poder manifestarse, la primera división pues es la polaridad, hechas en dos células. Y comienza el proceso. Entonces, la polaridad se comienza a manifestar en cualquier área que uno pueda buscar, de incluso lo inerte, en el caso de la vida, nacimiento y muerte. Y en el caso del alma, que ya estamos en el reino animal, pues están las emociones. Entonces está la tristeza y está la alegría. Está el amor y está el temor. Algunos incluyen el odio como opuesto del amor, pero eso es relativo también. En el amor uno confía y se abre. Lo que hace que uno se cierre y desconfíe, pues es el temor. Se contrae todo. A nivel mental, pues tenemos igualmente pensamientos que pueden ser de una cualidad positiva y una cualidad negativa. Puede ser que con el pensamiento yo vaya a la fantasía, vaya hacia el futuro, o bien vaya hacia el recuerdo, vaya hacia la memoria, el pasado. Entonces el pensamiento también hace manifestar la posibilidad de la polaridad. Y ya como ahorita el mensaje de Steiner habló del cerebro, pues nos damos cuenta que el espíritu humano dentro de un cuerpo masculino se mete más en el cerebro, se mete más en la materia, la individualización, el punto. Y el espíritu femenino pertenece más en la periferia, más en la parte superior y sutil de la vida. Es el círculo. Y lo masculino es el punto, ¿no? Entonces ahí estamos experimentando siempre. Y gracias a esta dinámica de la polaridad, pues se hace la evolución. Si uno busca el placer, por el placer, se va a encontrar con el dolor. Esto, claro que tienen a veces que aplicarlo adecuadamente dependiendo del contexto, pero los extremos realmente se tocan. Si hablamos del frío, el frío en extremo quema. Qué curioso, ¿verdad? El frío en extremo te va a quemar. Pero dice, no, ¿cómo va a quemar? Sí, en extremo te puede quemar. Y así uno puede ir encontrando esta realidad de que los dos extremos de la manifestación, como en el Tao, el yin y el yang, son lo mismo y se tocan.
Hay una imagen por ahí de una serpiente mordiéndose la cola. ¿Y qué significa también esto? Así que bueno, continuando, nos damos cuenta que en este proceso de la manifestación de la vida, todo se realiza en un movimiento rítmico. Y cuando hablamos del principio del ritmo y hablamos de la manifestación de la vida, debemos entender que en nuestro organismo esto se manifiesta prácticamente en dos órganos que se encuentran en el centro de esta polaridad que mencioné, haciendo la unión, el vínculo, el corazón y el pulmón. En el tórax hacen la unión con el sistema motor metabólico caótico y con el sistema de la cabeza, donde no se mueve. No debe moverse. Si se mueve, aparecerá la conmoción. Y esto no es bueno para la conciencia. Y si en el intestino, en el abdomen, se dejara de mover, pues también sería mortal, un hilio paralítico. En el tórax está ese movimiento rítmico. El pulmón, con la expansión, está conectándose con la cabeza. Es la encarnación. Y con la exhalación se conecta con el abdomen. El corazón lo hace al revés. El corazón se contrae, entonces se conecta con la cabeza. Y al dilatarse, se relaciona más con el abdomen, con la sangre, con el sistema motor. Pero su movimiento es rítmico y nunca es igual cada movimiento, porque es vivo. Y ahí la característica del ritmo. Nosotros no somos robots, no somos máquinas. Entonces nunca estamos respirando igual. Cada determinados segundos o tiempo, inhalando, exhalando, y el corazón taca, taca, como una máquina. Eso no es ritmo. Eso es un movimiento mecánico, como un metrónomo. Tac, 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 tac. Eso no es ritmo. Claro que se puede usar como base para aprender cuando está alguien en el proceso de aprendizaje y la música tiene que tener cierto tempo, cierta cadencia. Entonces se requiere como ayuda, pero después se quita. Y entra entonces la expresión del alma, donde en el ritmo de la música, que es uno de sus aspectos, está lleno de vida. Por lo tanto, a veces es más rápido y a veces es un poquito más lento, como las olas del mar, porque el planeta está vivo. Y yo puedo ir a sentarme enfrente del mar y me doy cuenta de que hay un ritmo y que cada determinadas olas viene una ola igual que la que vino hace varias olas. Obsérvenlo en el mar. Y ahí está el aire involucrado, ahí está la temperatura, ahí está todo involucrado. Pero es un ritmo. Y por eso sabemos que el corazón en la inhalación se acelera y en la exhalación se desacelera un poco. A partir de la adolescencia, pues ya comienzan los adolescentes a tener este ritmo 4-1. Es un ritmo que está conectado, por cierto, con el universo, porque así como nosotros nos damos cuenta que en la mañana sale el sol y luego se oculta en el horizonte, vuelve a aparecer en el horizonte día y noche, rítmicamente saliendo y entrando, pero moviéndose en el horizonte, va a llegar al punto más del norte en el 22 de junio, al 24, que son 3 días de reposo. Por eso se llama solsticio. El sol se queda quieto en el horizonte 3 días, del 22 al 23, 23 al 24. El día de San Juan, y luego vuelve a irse hacia el sur, hasta el 24 de diciembre. Y hace un ritmo en el año, con todas las 4 estaciones. Y ese ritmo se repite el año siguiente. Y así cada año es un ritmo en la Tierra a través de los días, las semanas, los meses, los decenios, los siglos, los milenios. Es un ritmo constante que el ser humano ya descubrió, ese ritmo cósmico, porque se dio cuenta que cada 72 años en el horizonte, teniendo un punto fijo atrás, y ese punto fijo pues solo pueden ser las constelaciones, porque los planetas se mueven. Pero un punto fijo brillante que nos pueda servir de referencia pues son las constelaciones, las estrellas fijas se llaman. Se llaman fijas, pero es relativo porque tampoco están sin moverse, pero en el horizonte están
a nuestra observación como un punto fijo. De manera que cada 72 años el Sol se mueve un grado de circunferencia, de toda la vuelta de todas las constelaciones a la observación del ser humano. De manera que cada 72 años un grado, imagínense cuántos grados se requieren para que abarque toda una constelación. Pues son 30 grados, pues tienen que ser, multiplíquenle, 72 por 30 y van a sacar 2160. Es el promedio de cada constelación, cada era astrológica. 2000 años. Pero cada 72 años un grado. Curiosamente, el corazón, que representa el sol dentro del organismo, se mueve a razón de 72 veces por minuto. 72 latidos por minuto, no es casualidad. Este número, dice uno, ¿cómo hicieron ese cálculo? Porque para dar toda la vuelta, todo el zodiaco, echen en la cuenta, son 12 constelaciones por 2160. Si el ser humano vive, cuando mucho, 100 años, ¿con qué se puso a hacer? Pues empezaron a contar, los siguiente generación siguió contando y en un momento en que algún día hicieron todo el cálculo. Eso es hablándote intelectualmente, pero el ser humano percibiendo el cosmos desde el alma, que es la percepción que se tenía antiguamente, gradualmente desde el antiguo Egipto, pues haciendo los cálculos de las leyes del ritmo, se dio cuenta en que en 25.920 años, 25.920 años da toda la vuelta, a todo el zodiaco. ¿Qué ocurrencias de verdad andar midiendo todo eso? Y si ustedes sacan la cuenta de cuántas veces respiramos por minuto, un adulto sano, son 18. Esto parece una clase de matemáticas, ¿eh? Pero tenemos que involucrar y saber que esto hasta en las matemáticas está dentro de la vida. 18 veces por minuto respiramos nosotros los humanos, si somos adultos y sanos. 72 veces por minuto late el corazón. Saquen la cuenta en un día. ¿Cuántas veces respiramos? Pues tendrán que multiplicar 18 por 60 para sacar una hora y luego 24 para sacar el día. Y van a ser 25.920. No es casualidad que exactamente el número de años que tarda el Sol en dar toda la vuelta, que es la respiración en un día, y que el corazón lata 72 por cada minuto. Todo esto es la conexión que uno ha observado que tiene el organismo humano con el cosmos, con el Sol, con el zodíaco, que es, vamos a decir, la esfera que rodea a nuestro sistema evolutivo. Cuando decimos nuestro sistema evolutivo, a veces uno se pregunta, si yo me muero, ¿me salgo de la Tierra? Claro, no puedes quedarte en la Tierra. Sin un cuerpo físico no te atrae la Tierra. Entonces te vas a la esfera lunar, luego vas a la esfera de Mercurio y Venus y te vas saliendo, te vas saliendo. Y llegas hasta Saturno. A la esfera significa la órbita de Saturno. Todos los que ya se han muerto en muchos años, ya pasaron más de 100, 200, 500 años, ya están allá hasta el borde. Un ser humano común como nosotros, ¿no? Y ya va a llegar a la inconsciencia, la noche, entre la muerte y el nuevo nacimiento, y luego retorna a la Tierra, no se sale del sistema. En el borde están las constelaciones, el zodíaco. Entonces, esto lo incluyo porque también en el cosmos tenemos un proceso rítmico en el que la humanidad se encuentra evolucionando, y las constelaciones cada 2000 años, y la precesión de los equinoccios, las estaciones, día y noche, semanas, todo está dentro de ese proceso llamado ritmo. Si nosotros no tenemos un ritmo para tener horario de levantarse, de acostar, sin que seamos máquinas, con cierto margen de flexibilidad, fines de semana, etcétera. Pero es bueno tener un ritmo en las comidas, en el descanso, en el sueño, en el ejercicio, porque esa es la base de la salud. El corazón, que es el centro del ritmo, es el que mantiene la salud del cuerpo. Porque el corazón mismo está conectado con el ritmo del cosmos. Entonces, si mantenemos el ritmo, conservamos la salud. Y si alguien quiere recuperar la salud por alguna razón que la haya perdido, tiene que tener
un ritmo en su vida, volver a tomarlo, porque el ser humano, véanlo, tiene una vida tan arrítmica y eso enferma. Y claro, la música, la danza en sí, que lleva el movimiento, esto hace incluso un efecto en el alma también, en los niños y en los jóvenes y en los adultos, que ayuda a que las fuerzas más sutiles de su esencia, de su ser, de su espíritu, fluyan hasta la materia más densa, solidificada de su cuerpo y mantienen ese orden que se llama salud, ¿no? Sistema inmunológico, etc. Por eso hay una frase que dice, un vals diario mantiene al doctor a distancia. O sea, un cierto movimiento rítmico hace que una persona pues mantenga mejor la salud, ¿no? O sea, danzar, bailar. Y claro, ya incluso puede uno darse cuenta que en los jóvenes, desafortunadamente, hoy hay una influencia terrible con respecto a la música, en donde viene lo maquinal, se pierde la esencia del ritmo, de la armonía, y hasta ya ni siquiera melodías aparecen, ¿no? Pero bueno, continuando con el estudio, nos damos cuenta que no hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Es el principio de siembra y cosecha que los egipcios descubrieron y reconocieron sin tener microscopios, sin tener laboratorios, y que ahora la ciencia lo demuestra. La ley de causa y efecto en la física o en cualquier área, pues es una cosa que nadie puede negar científicamente. Cualquier movimiento en cualquier dirección tiene un efecto en esa dirección a que no lo veamos. Físicamente es fácil descubrir, porque tú empujas un objeto en una dirección y empujas el aire en esa dirección. Tiene un efecto hacia esa dirección que va a hacer que se mueva con cierta velocidad, dependiendo del peso y la fuerza que impusiste al objeto. Entonces, todo lo que estamos observando en el mundo físico tiene una causa. Si está en movimiento un objeto, algo lo puso en movimiento, ¿no? Uno dice, en el mundo físico está la inercia. La inercia significa que un objeto que está en movimiento, para pararlo, pues necesitas poner otra fuerza. O si está sin movimiento, está quieto, tienes que hacer que se mueva, pues tienes que aplicar una fuerza. Pero cuando ya deja esa fuerza de existir, pues queda la llamada inercia, ¿no? Y se va a parar. Esta fuerza en el plano físico es evidente. Pero si nos salimos de la Tierra, uno empieza a preguntarse, ¿y quién puso en movimiento el planeta? Porque se está moviendo sobre sí mismo en la rotación. Y luego se mueve alrededor del Sol. Y luego el sistema solar se está moviendo a una velocidad tremenda. El Sol mismo, la galaxia, todo se está moviendo. ¿Quién puso en movimiento y cuándo empezó? Bueno, tenemos que reconocer que hay una causa. Y esta causa es la mente. Y detrás de ella está el espíritu. Y detrás de ella está Dios. Tenemos que reconocer siempre que hay algo allí que no se manifiesta, que es la causa de todo. La causa de todo lo que estamos viendo en el mundo físico está en el espíritu. Entonces, toda la materia y todos los elementos químicos, todas las formas, todo lo perceptible, sólido, líquido, gaseoso, tiene una causa espiritual. No puede aparecer de la nada. Y sirve como instrumento a la conciencia. Algunos llegan a decir, una mariposa voló, movió sus alas en un lugar de la tierra y tuvo un efecto, y en otro lugar geográfico del mundo, dos jóvenes se enamoran. No puede quedar nada sin influencia. Todo lo que hagamos físicamente. Pero, ¿y todo lo que se mueve a otro nivel? Por ejemplo, emocional. Ya no lo podemos medir tan fácil, ¿verdad? En lo moral. Si yo estoy con una actitud positiva, optimista, estoy alegre, esto puede generar una causa que tenga un efecto en el ambiente físico, claro, que no lo podamos percibir inmediatamente, pues bueno, eso no quiere decir que no exista. Pero si hay seres humanos a mi alrededor que también sienten y tienen emociones y sentimientos, yo voy a influir en el ambiente. Si yo estoy contento, yo genero una
Una vibración que va a afectar el alma de los seres que me rodean. Entonces voy a generar un ambiente agradable y las personas pueden sentirlo sin que diga nada, sin que haga nada, simplemente porque estoy contento. Pero si yo estoy triste o enojado o lleno de sentimientos de odio y de venganza, todo lo negativo que se puede imaginar, los seres humanos a mi alrededor lo van a percibir, porque es una vibración diferente, más densa. Imagínense los niños, el efecto que puede tener cuando un maestro delante de los niños se encuentra con un problema, está deprimido, está enojado, está desesperado, está frustrado, no está presente plenamente como debe estar, con todo su ser y su amor, porque los niños perciben eso, que son los más sensibles, igual que los animales. Entonces, yo estoy causando algo y tiene que tener un efecto en todo lo que haga a mi alrededor. Entonces comienzo uno a comprender. Es una energía esto, más sutil que el calor, la presión, el frío, la gravedad, la gravitación. Es una energía el sentimiento. De tal manera que dependiendo la calidad que tenga, pues estoy haciendo una causa que tiene un efecto dependiendo del sentimiento. Si yo me lleno de un pensamiento o un tipo de ideas, estoy teniendo una vibración y si yo la repito y la intensifico todos los días, pues el efecto a mi alrededor también, aunque el pensamiento es más sutil que la emoción, tendrá su efecto. Influye el medio ambiente, influye a las personas y mucho más a los niños. De manera que los niños perciben la vibración de nuestro pensar y la vibración de nuestro sentimiento. No se dan cuenta de ello, eso es inconsciente, pero la perciben. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tiene esta conducta el niño? ¿Por qué reacciona así? Pues imagínense en su familia, en el ambiente, en la calle, con los amigos, en donde sea, toda la influencia que le llega de manera inconsciente. Uno debe comprender todo esto cuando no sabe de dónde viene a veces cierta manera de reaccionar. No tiene una causa inmediata que le hicieron al niño, sino está siendo sujeto como víctima de mucha influencia vibratoria del ambiente. Sonidos, ruido, cosas feas, cosas inmorales, pensamientos, sentimientos, que son más poderosos que la acción física a la larga, porque se va a manifestar concretamente algún día en una conducta, en una forma cristalizada en el mundo físico. Todos los pensamientos y todos los sentimientos, si se mantienen y se conservan en una dirección, se concretizan. Ya mencionamos ayer el miedo, ¿no? Entonces, el principio de causa y efecto a nivel moral, debo entender que si yo, además de esto que siembro, que causo, con mi sentir y mi pensar, por supuesto que con el actuar es inmediato, ¿no? Dependiendo cómo actúo, pues la gente se va a dar cuenta cómo soy y puede ser que si yo actúo bien, honestamente, soy solidario, pues la gente le gusta estar conmigo. Pero si yo soy agrio, soy corajudo, si soy agresivo, pues ¿quién va a querer estar cerca? Entonces, en efecto, pero eso es evidente y obvio. La cuestión moral es más difícil de entender porque entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso mal de los demás? Pues yo genero un efecto en los demás, que puede ser que los demás empiecen a pensar mal de mí, al grado que todo lo que yo genere se va a regresar a mí, va a retornar, incluso a veces aumentado, porque se potencializa con las vibraciones de los demás. Encuentra afinidad. Eso atrae incluso elementales y otras fuerzas. Y esto se potencializa. De manera que se va a retornar y es allí que se dice que en la medida que tú das, recibes. Dando, recibes. Como siembras, cosechas. Esto incluso se conoce desde el punto de vista religioso para decir, pues, en la medida que tú tratas a los demás te van a tratar a ti. Así que esta es una ley que se puede ver en ese nivel llamado religioso para darnos cuenta que en realidad las circunstancias de mi vida y lo que está sucediéndome
pues tienen que ver con lo que yo he hecho. Si me están pasando cosas malas, claro, uno puede reclamar al causante de eso, que viene del exterior, ¿no? Hay que luchar contra las injusticias. Pero si me está pasando y me estoy involucrando en eso y la vida me puso allí, yo debo preguntarme, ¿qué habré hecho para estar ahí? Entonces debo revisar mi vida. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo actúo? ¿Por qué? Porque la vida me puso en esa situación y es por algo. Entonces, esta es la causa y efecto que se llama karma. En sánscrito se llama el destino también aquí en Occidente. La ley del destino que hace que yo nazca en ciertas circunstancias, con cierta familia, con ciertos papás, en cierto país. Y unos tienen más, otros tienen menos, pues porque uno movió causas que le reciben como efecto. Entonces, una justicia perfecta gobierna el mundo. Nadie le puede echar la culpa ya a nadie, ni a su pareja, ni a su papá, ni a su mamá, ni al presidente, ni a Dios. Porque cada quien ya es libre como humano y con eso, pues también se equivoca y con eso, pues genera causas dolorosas que todos tendrán que recoger como cosecha. Y por eso el mundo está como está. Está perfecto. Podemos decir que el mundo está perfecto. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho como lo hemos hecho. Las jerarquías superiores regulan a través de las leyes la evolución de la conciencia humana. Pero tenemos libertad ya. La libertad está ya en el mundo a partir de que el yo entró en nosotros hace 2000 años con la venida del Cristo. La humanidad llegó al punto más denso dentro del cuerpo. Y el yo se comenzó a desarrollar. En la cuarta cultura llamada greco-latina, el yo entró perfectamente allí. Aparece el alma racional y ahora estamos ya en la época del alma consciente, donde ya no se puede meter nadie para influir desde arriba y la humanidad se encuentra en un gran riesgo. ¿Por qué? Porque pues está inmerso en tanto en la materia que se olvida del origen espiritual y de ahí que urge una pedagogía que abra los ojos nuevamente a lo espiritual, sensibilice a la belleza, reconozca la verdad que hay ahí en todo, lo que se ha perdido. Pero es libre, el ser humano causó esto, entonces somos responsables. Entonces así uno debe poder darse cuenta que si yo me robo algo, pero nadie se dio cuenta, ¿cómo es eso? ¿Cómo que me va a regresar? Pues, ¿cómo se registró? Es que todo se registra en los llamados archivos akáshicos, ¿no? En el éter reflector. Todo se registra en el universo. Todo deja huella. Si yo sustraje algo que no es mío, pero nadie me vio, pues algún día eso va a retornar y alguien va a sustraer de mí algo. Y si ya nadie quiere robar y yo tengo esa deuda, la vida se va a encargar que lo pierda, que se destruya, qué sé yo, pero yo voy a recibir como retorno lo que hice. Si yo golpeé a alguien, algún día la vida me va a golpear. Puede ser que use a alguien que todavía quiere golpear, porque hay libertad, pero supongamos que algún día ya nadie quiere golpear, pero yo debo un golpe. Pues la vida que hace que me resbale pasando por encima de una cáscara de plátano o en el baño. El caso es que hay un golpe. Que claro, que aquí hay que tener cuidado para no generalizar. Pues simplemente te descuidaste, pues claro. La causa y el efecto puede ser inmediato. Yo me distraje, pasé por un escalón que no vi, una piedra y me caí. No quiere decir que yo hice una causa en una encarnación pasada o que deba algo. No, simplemente pues te descuidaste y te caíste. Ahí está la causa y el efecto. Si ahora sigues comiendo mal como lo has hecho mucho tiempo y sigues comiendo mal, pues el efecto va a venir, una gastritis, puede venir una inflamación del colon, puede venir un problema de salud. Y si no viene en esta, viene en la siguiente encarnación y nacerás con un cuerpo más débil, más enfermizo. Pues ahí está el efecto. Cada quien tiene exactamente lo que merece, cada quien tiene lo que ha hecho y le falta lo que no ha hecho, por diligencia o negligencia. Esta es la ley de causa y efecto, la ley del karma. Entonces somos responsables. Por eso se dice que el mundo está como debe de estar. Podemos cambiarlo y estamos en ello. Esa es la ley de causa y efecto, llamada también el karma. Kar significa acción en sánscrito. Ma viene de man, la acción humana. Toda acción humana mueve fuerzas llamadas de consecuencia. Y bueno, tenemos que hablar del último de los principios, que es el principio de la generación.
El principio de generación está muy acoplado al principio de polaridad. Es una extensión del principio de polaridad. Ya dijimos que el principio de polaridad o dualidad hace aparecer lo positivo y lo negativo. O sea, en el género humano, pues lo masculino y lo femenino. Que ya dijimos, aparece el espermatozoide y el óvulo. La fuerza que va hacia afuera en el ser humano, la voluntad. La fuerza que va hacia adentro, la imaginación. Se puede decir que físicamente nosotros estamos separados en un cuerpo masculino o femenino. Cromosomas XX o cromosomas XY. Pero espiritualmente, nosotros tenemos la polaridad allí, manifestado a través de la voluntad, lo masculino, y a través de la imaginación, lo femenino. De tal manera que somos bisexuales. Pero en la etapa en que nos encontramos en este planeta, tenemos que tomar un cuerpo de un género nada más, unisexual, y queda la otra mitad libre. ¿Para qué? Para usarla para nuestro proceso de desarrollo de la conciencia. Para eso fue la separación de los sexos. De tal manera que al encarnar en un cuerpo femenino, el espíritu se conecta con el cosmos y con el espíritu más. Y tiene una oportunidad de dar un avance tremendo espiritualmente. Pero cuando encara en un cuerpo masculino, como dijimos al principio en el mensaje de Steiner, se va a meter más a la materia y puede tener un riesgo de irse hasta la individualización extrema del egoísmo. O sea, la individualización es fomentada por el hecho de nacer como hombre en este planeta y tiene que ser así. Tiene que desarrollarse la individualidad. Pero a través del hombre, pues se llega hasta el extremo de hacer la guerra. Las guerras aparecieron porque aparecieron los hombres. La base de la vida es lo femenino, la base de la guerra, la muerte es lo masculino. La individualización, el punto, el centro, el ego, el yo, en el extremo es masculino. Lo comento porque cuando hablamos del universo religiosamente de Dios, la materia es la parte femenina de Dios. Mater viene en latín de madre. Materia es lo femenino. Y el espíritu es lo masculino. Como dos aspectos de Dios, que es lo mismo. De manera que en cada ser humano se manifiestan los dos. Por fuera, en el cuerpo, cada quien es hombre o es mujer. Por dentro, se reserva la otra parte en el cuerpo vital. De manera que el cuerpo vital de todos nosotros es de polaridad contraria. Para que aparezca el proceso de la vida, que está más allá de la materia del reino mineral, podemos decir que en el reino mineral no hay, evidentemente, principio de generación. En ese sentido, podemos decir que hay átomos que tienen un protón con polaridad positiva y ahí tenemos electrones con polaridad negativa, pero no generan nada especial llamado vida. El principio de generación tiene que ver con esto de la vida. Está en otro nivel. Aunque yo puedo usar los elementos químicos con sus características de repulsión y de atracción, pues para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Las invenciones que el ser humano ha hecho con el reino mineral. Pero ninguno de los aparatos y máquinas que hemos hecho generan vida. Son inertes. Entonces el principio de generación va más allá de la polaridad. En la vida, en el reino vegetal, hace aparecer el gameto masculino y el gameto femenino. O sea que esto de que se puedan unir en el proceso llamado concepción. La fecundación. Que visto desde el punto de vista cósmico, la Tierra sería como el polo femenino, la mujer, que recibe del polo masculino, que es el cosmos, pues la fecundación para hacer una concepción y aparezca la vida. Se puede decir así, de manera general. La Tierra se abre a la influencia del Sol y de ella recibe la fecundación para que aparezca la vida aquí en la Tierra. Y por eso la Tierra, como tal, en todos los idiomas, de alguna manera tiene esta connotación femenina.
Y el cosmos, en este caso relacionado con el sol directamente, pues esta connotación masculina que puede invertirse en otros aspectos también, porque la polaridad va a estar ahí. Pero cuando hablamos de la generación a nivel biológico, a nivel de vegetal, que también está en el animal, pero está más en el vegetal, evidente, este proceso de la regeneración es ilimitada. Observen el vegetal. Ahí se manifiesta una fuerza tremendamente regenerativa. Ustedes le cortan un pedazo a un vegetal y le estimulan la regeneración, le estimulan el crecimiento. Por eso podamos los arbolitos, podamos los rosales, porque al cortarles estimulamos la regeneración, porque la vida está manifestándose allí de una manera pura, en toda su extensión. No hay nada que la limite. Solo la limita cuando llega el proceso de la madurez. Cuando llega la madurez, se detiene de crecer allí, aparece la flor. Entonces ya aparece lo astral del planeta, la flor, que aparece la semilla, pues el fruto y luego la semilla para reproducirse. Entonces, parte de la vitalidad se usa ya no para el crecimiento, sino para la reproducción. Entonces ya deja de regenerarse allí. Le corta la ramita donde sale la flor, sigue creciendo. Entonces, a nivel anímico, a nivel del alma, también empieza a aparecer esto de la generación, que se hace más evidente aquí, en el polo opuesto complementario del polo genital, del polo metabólico. Porque en la cabeza también tenemos la concepción. Tal vez la palabra fecundación no nos sirva porque no se usa, pero concepto sí. ¿De dónde viene la palabra concepto? Conceptualizar, concepción. Entonces, de la vida, pero usado aquí a nivel de la conciencia. Es que se hace una unión del principio del alma femenino con el espíritu. Ahí se encuentran para que yo tenga una idea que no existía en mí. A través del estudio, a través de la observación, de la meditación, yo puedo concebir en mí algo que no existía y hago luz. De ahí viene eso de dar a luz en la concepción y el nacimiento. Doy a luz, aquí es más claro todo, y entonces estamos relacionándonos con el principio de la generación, generación de ideas, de fantasía creadora, de todo esto que está en la imaginación. La imaginación es la que conecta con el principio del universo, que siempre está generando y creando. Y el intelecto, eso conecta con la tierra y no genera algo que se conecte con el cosmos. Deja de imaginar. Tiene el análisis, la lógica, lo concreto y termina en una definición, concluye en una conclusión. Entonces, esto lo conectamos con la pedagogía para entender la importancia que tienen los niños, que tiene que estar el pensamiento vivo todavía, no dar conceptos ni conclusiones acabadas, porque el pensamiento tiene que permanecer con esa vivacidad, ¿no? Entonces, este principio de la generación, uno lo puede extender a todos los niveles, pero tiene que haber vida. La vida biológica y la vida del espíritu es distinta. La vida biológica está aquí abajo donde hay caos. No puede uno pensar en el abdomen, porque ahí no se puede. Ahí está la sangre, ahí está todo el movimiento, la reproducción. Pero en la cabeza, donde todo se seca, se pone diferenciado, se pone todo tan organizado, y la vida casi se va, ahí sí podemos pensar. Pero sigue habiendo la concepción, pero a un nivel superior. La generación está ahí, pero a otro nivel, ¿no? Generación de ideas, ya no generación de cuerpos. Entonces, el principio de generación va desde lo biológico hasta lo espiritual en conciencia, y con eso conectamos, pues, con el significado trascendente de este principio, para cerrar los 7 principios que muy someramente hemos aquí abarcado en 2 sesiones, y que cada quien yo le recomiendo que lea ese libro llamado El Kybalión,